Eh, Buenas tardes, doctor y compañeros. Nosotros somos el grupo 1 y les vamos a presentar nuestra historia clínica. Entonces, solo voy a compartir la pantalla. ¿Me confirman si ven la pantalla, por favor? Ya. Ok, bueno, entonces esta es nuestra historia clínica psiquiátrica. El grupo 1 lo conforman Gabriela Ayala, Shani Bennett y yo, su servidora, Mary Lainez. Entonces, continuamos. Entonces, empezamos con los datos generales. El nombre, ya sabemos, las siglas, LAF, con una edad de 21 años, de sexo masculino, de raza mestizo, estado civil soltero, practica la religión cristiana y su fecha de nacimiento fue el 26 de septiembre de 1999. Él nació en San Marcos de Colón, Choluteca. Sin embargo, su lugar de residencia es en Tegucigalpa. Su escolaridad es universitario, todavía es estudiante y el informante fue el mismo. Tiene una confiabilidad alta y las historiadoras, como ya les había explicado, son Mary Lainez, Shani Bennett, Gabriela Ayala, y la historia clínica se realizó en Tegucigalpa el 16 de abril del 2021. El síntoma principal, el paciente nos cuenta que empecé a sentir que era incapaz de controlar mis propios pensamientos, me sentía ahogado, que me dificultaba respirar y me daba taquicardia. En la historia de la enfermedad actual tenemos que se trata paciente con historia de 1 año que inició en la semana morazánica en 2019, con duración de 2 a 3 semanas, donde refiere que era incapaz de controlar mis pensamientos y estos eran bastante rápidos. Pensaba que necesitaba estudiar, que tenía que esforzarme, hacía todo menos estudiar. Cuando miraba cómo se me iba el tiempo, venían esos pensamientos más fuertes y se le sumaba el miedo de que me iba a ir mal si no lo hacía. Me faltaba tanto que estudiar que me tenía que esforzar más y no debía perder el tiempo. Me daba miedo llegar al examen y no saber nada, que era preocupación excesiva. Estos pensamientos comenzaron cuando estuvo próxima a la semana de exámenes y entrega de proyectos, con lo cual refieren me sentía mal porque no estaba aprovechando el tiempo y no iba a abarcar todo lo que tenía que estudiar, tenía miedo de que me vaya mal, a quedarme, a atrasarme, que es frustración. Me distraía súper fácil, no podía perder el poco tiempo que tenía, pero a la vez no lograba concentrarme, que es falta de concentración. Luego de 3 días, el paciente relata que le dificulta conciliar el sueño, sentía la necesidad pero no podía llevar a cabo la acción, insomnio, y que presentaba incapacidad para hacer deberes u otras actividades cotidianas como estar con su familia o relajarse con su teléfono, que es incapacidad de relajarse. El paciente refiere que para el 5.º día solté en llanto, no encontraba solución qué hacer y empecé a sentir que me ahogaba, me daba taquicardia, sudoración, tensión en los hombros y dolor en el brazo derecho. Seca de boca y sed excesiva. Me comía las uñas, nicofagia, cuando aumentaban los pensamientos de todo lo que tenía que estudiar. El paciente refiere que estos podían ser desencadenados y exacerbados por la carga académica y se veían atenuados al conversar con su mamá. Refiere que los síntomas disminuyen al presentar los exámenes y proyectos que tenía. El paciente relata que para finales del mes de enero de 2020 empezó a sentir mis pensamientos iban rápido de nuevo, preocupación excesiva, y aumentaba según se acercaba la fecha de inicio de clases. Entonces, para que sus otros síntomas no aparecieran, fue cuando decidió comunicarle lo que sentía a la mamá y al papá y solicitar que lo viera un psiquiatra, al cual acudió 3 días después y comentó que solo el hecho de que lo estaba ayudando un profesional, sus síntomas disminuyeron al punto de desaparecer, dando una duración a su segundo cuadro de 5 días aproximadamente. Relata que el psiquiatra le indicó sertralina media tableta, la cual disminuyó a un cuarto de tableta al día durante una semana por efectos secundarios. Relata que sentía que dormía mucho, dormí como durante una semana, durante 16 horas, y luego regresó a media tableta por 6 meses, que fue su tratamiento y que siente que fue efectivo, ya que no ha presentado un cuadro similar hasta ahora.
Niega dolor de pecho, cefalea tensional, mareos, temblores, irritabilidad, impaciencia, miedo extremo a perder el control, a volverse loco, sensación inminente de muerte, despersonalización, desrealización y escalofríos. Tenemos este cuadrito en el cual encontramos que el síndrome es el ansioso. Entre sus síntomas presentes tenemos que él tuvo preocupación excesiva, falta de concentración, insomnio, dolor muscular, tensión, sudoración, disnea, taquicardia, sequedad de boca y anorexia. Entre los síntomas que no presentó o estuvieron ausentes está dolor en el pecho, temblores, mareos, irritabilidad, cefalea tensional, impaciencia, miedo extremo, miedo a perder el control, sensación inminente de muerte, despersonalización, desrealización y escalofríos. Entre los datos importantes tenemos la asistencia al psiquiatra, el tratamiento de sertralina, media tableta al día con un buen apego al tratamiento, la cual disminuyó dosis en la primera semana a un cuarto de tableta por los efectos secundarios de sueño excesivo de hasta 16 horas. Y cefalea, él relata después de que se levantaba, empezaba como con dolor de cabeza. Y en la segunda semana regresó a la dosis inicial por 6 meses. También entre los datos importantes, el cambio en la fecha de exámenes y entrega de proyectos que aumentaban sus síntomas. Entre la línea de eutimia tenemos que en el 2019, más o menos, en la semana morazánica, se presentó el primer cuadro, el cual fue más largo, y en 2020, en enero de 2020, se le presentó el segundo cuadro, que fue más corto. Entre las funciones orgánicas generales tenemos que el apetito antes de la enfermedad o antes de su cuadro, él comía normal 3 veces al día y después de la enfermedad no comía. Llegaba al punto de que se sentaba pero no quería comer. Entonces estaba disminuida. Entre la sed, él tomaba alrededor de 1 litro al día y después de la enfermedad durante la enfermedad tenía esa sed excesiva que tomaba de 2 hasta 4 litros al día. En el sueño dormía normalmente 8 horas al día y cuando tenía la enfermedad, él quería dormir pero no podía, entonces no dormía. En la micción dice que antes era normal, sin embargo, como tomaba tanta agua, aumentó las idas al baño, entonces esta aumentó. Y entre la defecación, y esa sí permaneció 1 vez al día, esa no tuvo ningún cambio. En el interrogatorio por órganos, aparatos y sistemas, tenemos que a nivel del sistema nervioso central afirma parestesia, pero niega parecias, temblores, tics, convulsiones, mareos y vértigo. En cabeza niega cefalea, alopecia, masas, ectoparásitos, ojos, niega catarata. Hola, ¿hay algo, el examen físico, el neurológico, funciones corticales superiores y el IOA, pues si no hay nada contribuyente, pues no lo vamos a mencionar? Ok, entonces, básicamente solo en el sistema nervioso central que afirma parestesias y en boca y garganta que tenía queilitis, queilosis, sequedad de garganta y boca. Ok, muy bien. En respiratorio que tuvo disnea y en cardiovascular dolor en el pecho, disnea y palpitaciones. En digestivo, anorexia y en algún momento presentó náuseas, osteomuscular, mialgias en hombros y brazo derecho y parestesia. En geniturinario niega y piel y faneras también, no hay ningún problema. Ahora vamos con los antecedentes. Entre los antecedentes familiares, tenemos que la vida familiar procede de un hogar desintegrado por divorcio de sus padres debido a violencia infligida por su padre. Él pasó a vivir con su madre, pero mantiene el contacto y la relación con su padre. Vivió un tiempo con su mamá, luego esta emigró a España, manteniendo aún la comunicación y la relación con la que refiere es lo mejor. Y él quedó viviendo con sus hermanos, con los que refiere tener una buena relación y vive hasta el momento. Su papá tiene 63 años, es maestro de primaria, aunque su ocupación es de ingeniero agrónomo. El paciente refiere tener contacto y buena relación luego del divorcio con su madre. Afirma antecedentes médicos no psiquiátricos de diabetes e hipertensión. La madre tiene 51 años, se desempeña como enfermera en España, niega enfermedades sistémicas tanto como psiquiátricas, el consumo de hábitos tóxicos y afirma una buena relación con ella. La hermana mayor tiene 30 años, es licenciada en Ciencias Naturales, afirma padecer de fibromialgia y tener una buena relación con ella. Niega hábitos tóxicos y cualquier tipo de maltrato, enfermedades psiquiátricas y sistémicas. El hermano mayor tiene 27 años, es ingeniero en mecánica industrial, afirma una buena relación con él y niega hábitos tóxicos, enfermedades médicas no psiquiátricas y psiquiátricas y violencia de cualquier tipo.
Su otro hermano mayor, que tiene 24 años, es microbiólogo y afirma una buena relación con él. Niega hábitos tóxicos, enfermedades médicas no psiquiátricas, psiquiátricas y violencia de cualquier tipo. La hermana menor, que tiene 19 años, es estudiante de la licenciatura en biología, afirma una buena relación con ella y niega hábitos tóxicos, enfermedades médicas no psiquiátricas y psiquiátricas y violencia de cualquier tipo. Niega vida marital y no tiene hijos. Y el familiograma, que aquí va a continuar mi compañera. Entonces, en cuanto al familiograma, tenemos el paciente que tiene 21 años, a su papá de 63, su mamá de 51, y tiene buena relación con todos, con la mamá, el papá y los hermanos. Siguiente. En cuanto a la línea de vida, tenemos que en el 2015 la violencia hubo violencia de parte del padre hacia la mamá y se separaron. En el 2016 se muda a Tegucigalpa, inició la universidad y hubo aumento de la carga académica. En el 2018 la mamá del paciente se muda a vivir a España y en el 2019 es cuando inició el primer episodio de ansiedad. Y ya en el 2020 inició el segundo episodio de ansiedad. Okay. Ahora con los antecedentes personales, la historia pre y postnatal, el paciente afirma embarazo planeado deseado, desconoce si la mamá fue a todas sus controles prenatales, afirma que estuvo sana durante todo el embarazo, era un parto vaginal atendido por partera en su casa y se dio lactancia materna hasta los 2 años. Niega cualquier tipo de complicaciones. En cuanto al desarrollo psicomotriz, el paciente desconoce el inicio de sus primeras palabras, cuando comenzó a sentarse solo, gatear, pararse solo y caminar. Los rasgos del desarrollo afirma la presencia de berrinches como los de cualquier niño y pesadillas nocturnas que se le caen los dientes. Aunque esta no se presenta todos los días, también presenta onicofagia. Niega problemas con el control de esfínteres, chuparse el dedo, ansiedad a la separación, sonambulismo y fobias. En cuanto al abuso y violencia y problemas con la justicia, niega. Con la personalidad previa, el paciente se describe como una persona alegre, amistoso, divertido y molestón. Sin embargo, cuando empezaron los episodios y su preocupación aumentó, él refiere sentir una disminución en su estado de ánimo. Afirma ser seguro de sí mismo, capaz de mostrar sus sentimientos y de cuidarse solo. De igual forma, se describe como alguien tímido al inicio, pero cuando ya tiene confianza es juguetón. Él también es precavido, perfeccionista y rencoroso. Describe su relación con sus amigos demasiado buena, sin dificultad de entablar relaciones personales. Niega ser desconfiado y celoso. Prefiere reaccionar ante los fracasos de manera triste durante el momento. Sin embargo, eso no lo detiene y no deja que los pensamientos lleguen a más. Considera ser una persona muy empática ante las emociones ajenas y con la capacidad de ayudar y apoyar a las personas que lo necesitan. Con la historia sexual, él es homosexual, inició su vida sexual con consentimiento a los 14 años, ha tenido pocas parejas, solamente 2, y afirma haber tenido educación sexual en su escuela. Con la escolaridad, en la etapa escolar, prefiere iniciar a los 5 años y con buen rendimiento académico y la relación con sus compañeros y docentes era bueno. Durante el colegio, inició el colegio a los 12 años con buen rendimiento y buena relación con sus compañeros y en la universidad inició a los 16 años. Describe que tiene un buen rendimiento académico y una buena relación con los compañeros. Trabajo, niega hábitos nocivos. El paciente prefiere consumir alcohol de manera esporádica con sus amigos de 2 a 3 cervezas por ocasión y niega cualquier otro hábito tóxico.
El paciente niega antecedentes médicos no psiquiátricos y psiquiátricos. También niega antecedentes familiares médicos psiquiátricos. En cuanto a los antecedentes familiares no psiquiátricos, refiere que su padre padece de hipertensión arterial y de diabetes mellitus con tratamiento. Sin embargo, desconoce el apego al tratamiento y si está bien controlado. Ahora con el examen mental. Con la apariencia y actitud general, el paciente es masculino en la tercera década de la vida, edad aparente concuerda con la edad cronológica, mestizo, ectomorfo, presenta buena higiene personal, es amable con el entrevistador y cooperador. Conciencia, bueno, estado de vigilia y respondía de manera espontánea. Por lo tanto, no existe alteración al momento de la entrevista. Con atención, el paciente se mantuvo atento en todo momento de la entrevista, no requirió que se le repitieran preguntas o tampoco se detectó que estuviera distraído. Se realizaron la prueba de los meses del año y de la semana en orden y al revés y contestó de manera rápida y ordenada. Con orientación, bueno, el paciente estuvo orientado en tiempo, espacio y persona. Con memoria, en cuanto a la memoria procedimental, no presenta alteraciones, niega haber perdido alguna habilidad que antes poseía. Con la memoria de trabajo, no hay alteraciones, se realizó la prueba de los dígitos y prueba de dígitos al revés. El paciente contestó adecuadamente a cada secuencia de números de manera clara y sin equivocaciones. Episódica, sin alteraciones. El paciente recuerda quién fue su primera pareja, su relación con su compañero de escuela y la edad de ingreso a su colegio. Y la semántica, sin alteraciones. En cuanto a la abstracción, se le realizó la prueba de semejanzas en la cual no tuvo ninguna dificultad de realizar. También se le realizó la prueba de diferencias en la cual solo un par no pudo realizar, que era la de error y mentira. Y es capaz de decir un refrán y de explicarlo de manera correcta. En sensopercepción, en cuanto a las sensaciones, no hay alteraciones, igual con percepción, no presenta ilusiones ni alucinaciones visuales, auditivas y olfativas. Con la conducta motora, bueno, la mímica motora general no se realizó, no hay alteraciones. Afectividad, normal a lo largo de la entrevista. Pensamiento, bueno, forma, fue coherente, lógico, no presenta alteraciones, el discurso era normal. Contenido, no presenta ideas delirantes primarias, ideas delirantes secundarias, ideas obsesivas ni fóbicas. Presentó ideas pesimistas en ambos cuadros de ansiedad. Él decía que tenía poco tiempo, ya se acercan los exámenes, no ha abarcado todos los temas, que estos siempre fueron enfocados en su carga académica. Control, niega que alguien inserte, robe o controle su pensamiento. Insight fue 6 de 6, reconoció que tenía una enfermedad y buscó ayuda. Y juicio fue adecuado. El diagnóstico multiaxial. En cuanto al eje 1, nosotros creemos que es un trastorno de ansiedad generalizada. No hay retraso mental ni trastorno de personalidad, sin enfermedad médica no psiquiátrica. Los niveles de funcionamiento, persona, bueno, tenemos que 2, una disfunción obvia, social 1, disfunción mínima y familiar 1, disfunción mínima. Con el eje 3, los estresores asociados, tenemos el Z55, problemas relacionados con la educación y la alfabetización, Z63.5, ruptura familiar por separación o divorcio, Z73.2, falta de relajación u ocio, y Z73.3, estrés no clasificado en otro lugar. Ok, entonces ahora empezaremos con la marcha diagnóstica.
Primero, el diagnóstico sindrómico. Entonces, nosotros podemos decir que él tiene un síndrome ansioso. Esto lo podemos verificar por los síntomas presentes. La tensión muscular, la sensación de ahogo, las palpitaciones, taquicardia, sudoración, la boca seca, las náuseas, el sofoco, la desconcentración, dificultad para dormir, también las preocupaciones excesivas. Y tenemos que tener el diagnóstico diferencial del síndrome ansioso. Entonces, en esto encontramos el trastorno de ansiedad debido a otra afectación médica, inducido por sustancias, ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de estrés postraumático y trastorno de adaptación, el trastorno depresivo, bipolar y psicóticos, trastornos de pánico y trastornos de ansiedad fóbica. Okay. Entonces, en el diagnóstico neuroanatómico hay dos estructuras cerebrales que están vitalmente relacionadas con la ansiedad. Tenemos la amígdala, que esta, como ya sabemos, es parte del sistema límbico. Es capaz de recibir estímulos externos a través de los sentidos. Uno de estos es el miedo, por lo que este prepara para el peligro y activa el sistema nervioso autónomo, lo que da todas las características somáticas. Y tenemos el locus coeruleus, que es una estructura cerebral involucrada en la respuesta del pánico y del estrés por un aumento de la noradrenalina y también las conexiones cerebrales. Luego el diagnóstico neuroquímico, el principal sistema de neurotransmisión cerebral involucrado a los síntomas de ansiedad es el GABA. Entonces, aquí veremos que hay una disminución de este. Este es el principal sistema del tipo inhibitorio y, como ya les mencioné, estará envolvado en la génesis de los síntomas de ansiedad. También habrá un aumento de la noradrenalina y de la adrenalina y una desregulación de la serotonina. Entonces, en el diagnóstico psicosocial tendremos bastantes factores. Los principales son los conflictos familiares. Como ya habíamos descrito antes, había violencia intrafamiliar de parte del papá con la mamá. Esto causó el divorcio de sus padres. También la emigración de su madre a otro país, a España. También habrá problemas académicos por la presión de la carga académica en ese momento. Y en el diagnóstico etiológico, pues en la ansiedad es algo complicado, es multifactorial, pero de los factores que podemos decir que estuvo involucrado serían los psicosociales, que sería por el estrés de la carga académica. Ok, entonces en el diagnóstico nosográfico. Hola. ¿Sí? Cuando vayamos viendo los criterios diagnósticos, me gustaría que fueran como dando los ejemplos dentro de la historia de enfermedad actual donde cada uno coincide. No sé si me doy a entender. Consideramos que es un trastorno de ansiedad generalizada porque el inciso A, presencia de un periodo de por lo menos 6 meses, y ahí van diciendo ustedes, como resumiendo la historia de enfermedad actual, donde el paciente es compatible con el diagnóstico. Ok, está bien. Entonces nosotros pensamos que era el trastorno de ansiedad generalizada por esto. Dice que es una presencia de un periodo de por lo menos 6 meses. Esto es importante. 6 meses. Con tensión prominente, preocupación y apresión sobre los acontecimientos y problemas de la vida diaria. Estos problemas también podrían ser los problemas escolares que él mencionaba tener, que él decía que él se frustraba cuando aumentaba la semana de exámenes, aumentaban los proyectos o cualquier carga académica. Luego tenemos la presencia de al menos 4 de los síntomas listados a continuación, de los cuales por lo menos uno de ellos debe ser del grupo del 1 al 4.
Entonces, tenemos que el primero es palpitación, golpeteo del corazón, sudoración, temblor o sacudidas y sequedad de boca. El paciente presentaba sequedad de boca. Entonces podemos determinar que los primeros 4 hay 1. Okay. Luego, en los síntomas relacionados con el pecho y el abdomen, había dificultad para respirar, sensación de ahogo, dolor o malestar en el pecho, náusea o malestar abdominal. El paciente nos negaba el dolor o malestar en el pecho, pero sí nos refería a las náuseas, la sensación de ahogo y la dificultad para respirar. Los síntomas relacionados con el estado mental están la sensación de mareo, inestabilidad o desvanecimiento, sensación de que los objetos son irreales o desrealización, o de que uno mismo está distante o no realmente aquí, despersonalización, miedo a perder el control, a volverse loco o a perder la conciencia y miedo. El paciente nos negaba todos estos, solo afirmaba el mareo. Siguiente. Ok, en los síntomas generales estaba sofocos de calor, escalofríos, aturdimiento, sensación de hormigueo, la tensión, dolores o molestias musculares, inquietud e incapacidad para relajarse, sentido de estar al límite o bajo presión o tensión mental, sensación de nudo en la garganta o dificultad para tragar. El paciente nos refería el hormigueo, las sensaciones de hormigueo, la tensión y dolores o molestias musculares, la incapacidad para relajarse y también la tensión mental. Lo único que nos negaba era la sensación de nudo en la garganta. Los otros problemas no específicos era respuesta exagerada a pequeñas sorpresas o sobresaltos, dificultad para concentrarse o de mente en blanco a causa de la preocupación o de la ansiedad, irritabilidad persistente y dificultad para conciliar el sueño debido a las preocupaciones. El paciente aquí nos refería la dificultad para concentrarse o de mente en blanco y la dificultad para conciliar el sueño debido a las preocupaciones. Bueno, C. El trastorno no cumple criterios de trastorno de pánico, trastorno de ansiedad fóbica, trastorno obsesivo compulsivo o trastorno hipocondríaco. La D. El criterio de exclusión o usado con más frecuencia, el trastorno de ansiedad no se debe a un trastorno orgánico, como hipertiroidismo o un trastorno mental orgánico, que el paciente pues nunca nos refirió que él padecía de alguna enfermedad orgánica. Otros trastornos relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas, que él también nos lo negaba, y tales como un exceso de consumo de derivados de anfetaminas o abstinencia a benzodiazepinas, que él también nos negaba. Entonces, si podemos observar, el paciente nos refería bastantes criterios del trastorno de ansiedad generalizada. Sin embargo, en cuanto al tiempo, no coincidía, ya que en el trastorno de ansiedad generalizada se necesita por lo menos 6 meses o más. Y nuestro paciente solo habían 4 meses de que el paciente sentía los síntomas. Entonces, nosotros buscamos y encontramos en el DMS-5, encontramos estos criterios para otros trastornos de ansiedad específicos, que hay una parte que nos parece bien interesante. Entonces, se lo leeré. Dice, esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un trastorno de ansiedad que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica de los trastornos de ansiedad. La categoría de otro trastorno de ansiedad especificado se utiliza en situaciones en las que el médico opta para comunicar el motivo específico por el que la presentación no cumple los criterios de un trastorno de ansiedad específico. Esto se hace registrado
como otro trastorno de ansiedad especificado, seguido del motivo específico. Por ejemplo, ansiedad generalizada que está ausente más días de lo que está presente. Entonces, aquí el libro nos describe 4, que son ataques sintomáticos ilimitados, y este es el que nosotros creemos, que es ansiedad generalizada que no se produce en mayor número de días que en los que no está presente. Por lo que podemos ver que el paciente pues tiene todos los criterios, todos los síntomas y niega todos los otros tipos de trastornos de ansiedad. Y podemos ver que sí está apto para que sea una ansiedad generalizada. Sin embargo, en la ansiedad generalizada se necesita que haya de 6 meses o más para que pueda estar dentro de ese trastorno. Por lo que nosotros decimos que es esta, la ansiedad generalizada, que no se produce en mayor número de días que en los que no está presente, ya que el paciente solo refería a estar sintomático por 4 meses. El tratamiento. Antes de pasar al tratamiento, Sí. muy bien. En cuanto les hice la revisión, entendieron el mensaje. Okay. Así que les felicito. Gracias, doctor. Ok, antes de entrar al tratamiento, chicos, vamos a darles cómo es en la práctica clínica el trastorno de ansiedad generalizada en la vida real. Son pacientes que lamentablemente piensan así. El trastorno de ansiedad generalizada es un trastorno crónico, comienza desde la adolescencia, en las primeras etapas de la vida. Pero la gente se acostumbró tanto a ese trastorno que piensa que es normal. Es normal preocuparse tanto, es normal que le afecte el sueño, es normal que ande pensando lo peor. Los pacientes con ansiedad generalizada muchas veces son pacientes que se ahogan en un vaso con agua. Son pacientes que lamentablemente se preocupan por todo y se preocupan por nada, cosas que las demás personas no se van a preocupar, para ellos sí les va a generar complicación. Se quejan más de síntomas somáticos que de ansiedad en general. No les pueden decir, por ejemplo, de que el fulanito se enfermó de cáncer porque él ya va a asociar alguna molestia o algún síntoma y rápidamente se va a transformar en yo soy el siguiente que se va a morir de cáncer. De repente viene el jefe y le llama por teléfono y necesito hablar con usted. El paciente con ansiedad generalizada pues va a pensar que le van a dar una mala noticia, que va a haber recorte personal, que va a perder el empleo. Entonces, el paciente con ansiedad generalizada tiene mucha ansiedad a nivel mental. Quizás no lo va a demostrar físicamente, pero el paciente con ansiedad generalizada muchas veces va a hacerse novelas en su mente, y esas novelas que se realizan son novelas muy trágicas, muy crueles. Se ausentó el esposo, llegó tarde el esposo, por ejemplo, y ella, antes de que llegue el esposo, está pensando, me lo atropellaron, tuvo un accidente, secuestraron el bus en el que venía, y se va haciendo una novela bastante difícil. Les preocupa, por ejemplo, la economía, les preocupa los estudios, les preocupa la salud propia, la salud de los familiares, la economía, cómo van a pagar las deudas. Van a tener fallas en su actividad laboral, en sus relaciones interpersonales. Van a tener muchas somatizaciones, problemas del colon, está bastante relacionado con ansiedad generalizada, dolor de cabeza, migrañas, contractura muscular, también está muy relacionado con ansiedad generalizada. Y muchas veces estos síntomas físicos son los motivos por el cual el paciente va a llegar a consulta, pues no va a llegar a consulta por ansiedad, sino que por los síntomas que presenta y por lo extremista que son al momento de pensar cuál es la etiología, el origen de la enfermedad. Y como es un trastorno crónico, va y viene, va y viene.
¿Cuándo va a estar más controlado? Cuando de repente no hay ningún estresor. Podría ser en vacaciones, podría ser cuando no está el jefe, pero se va a agudizar o se va a empeorar cuando de repente me toque presentar a mí exámenes parciales, cuando me toca entregar un informe, cuando va a fin de mes porque tengo que entregar planilla. Entonces ahí se va a disparar el cuadro de ansiedad generalizada. Muy bien, jóvenes. ¿Puedes seguir con el tratamiento entonces? Entonces, en tratamiento no farmacológico, pues sería la psicoterapia, una terapia cognitivo-conductual. Y en la farmacoterapia, pues el objetivo del tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada es reducir y eliminar la preocupación excesiva que tiene el paciente, que también de hecho es algo incontrolable. También es disminuir los síntomas somáticos y cognitivos, como por ejemplo la tensión motora y la excitación autónoma. Entonces, como ya habíamos dicho, que uno de los sistemas neuroquímicos de los que estaba pues un poco alterado era de la serotonina, ¿verdad? Entonces nosotros utilizamos, bueno, creemos que la primera línea o el plan A serán los antidepresivos como los inhibidores de la recaptación de serotonina. Estos serán los fármacos, como ya dije, de la primera línea del tratamiento de trastorno de ansiedad generalizada. Nosotros pensamos en la sertralina, ya que el paciente nos refirió que él estaba tomando sertralina y le fue efectiva. Entonces creemos que esa sería la principal, ¿verdad? El mecanismo de acción, pues actúa inhibiendo de forma selectiva la recaptación de la serotonina en la membrana presináptica, con lo cual potencia el estado del efecto del neurotransmisor. Entonces, en las indicaciones tenemos el trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de angustia, obsesivo compulsivo, de ansiedad social y de estrés postraumático. La dosis sería 25 miligramos al día y los efectos adversos, pues tenemos nerviosismo, trastornos digestivos, sedación, sedación es lo que al paciente pudimos ver que era el síntoma, el efecto adverso que más le generaba, hipertensión por la venlafaxina, la disfunción sexual y dificultad para iniciar la micción. Si vemos que al principio podríamos ver efectos adversos en la primera semana, pero esto aún no indicaría que será necesario cambiar de fármaco hasta no ver que realmente estos efectos están quedándose y que no están disminuyendo. Otro también sería el citalopram. Este actúa inhibiendo de forma selectiva la recaptación de la serotonina. También está indicado en el trastorno de ansiedad generalizada, en el trastorno de angustia, de obsesivo compulsivo, de ansiedad social y de estrés postraumático. La dosis sería de 10 miligramos al día y pues los efectos adversos igual que la sertralina. Luego, como plan B, tenemos antidepresivos tricíclicos. Estos tienen un poco más de efectos secundarios, por lo cual siempre elegimos utilizar los antidepresivos de inhibidores de la recaptación de serotonina. En este caso, utilizaríamos el imipramina, que estos impiden la recaptación de la serotonina y la noradrenalina, lo que da lugar, por lo tanto, a un aumento de los niveles en el encéfalo. Las indicaciones están como ya sabemos, en la depresión, endógena y no endógena, distrofia,
mioclonía, y pues claramente en el trastorno de ansiedad generalizada serían de 10 a 25 miligramos al día y los efectos secundarios serían nerviosismo, sedación, sequedad de boca, aumento de peso, efectos de la conducción cardíaca, ortostática y bueno, siguiente. Y por último el plan C. El plan C sería la benzodiazepina. Nosotros pensamos que, bueno, estuvimos leyendo y en el libro sale que los fármacos de vida media, larga a intermedia son los más recomendados. ¿Por qué? Porque son más fáciles de regular con rapidez y hay una disminución en los síntomas secundarios entre dosis que los de acción rápida, por lo cual nosotros escogimos el clonazepam. Este tipo de fármaco aumenta la acción del GABA, que ya sabemos que estaba disminuido, y las indicaciones es en el trastorno de ansiedad generalizada, epilepsia generalizada, crónica, parcial, y la dosis sería de 0.25 miligramos al día. Y el problema de estos es que ahí puede generar tolerancia y dependencia, por lo cual no es tan recomendado. Sí, antes se utilizaba bastante, pero por problemas también dependiendo de la persona, de que si es dependiente de alcohol o de drogas, esto puede hacer que se disminuya, hay una depresión del sistema nervioso central y puede hacer problemas aún más graves. Y ya, muchas gracias por su atención. Muy bien. Muy buena historia. No sé si los demás compañeros tienen preguntas o comentarios. Juan Carlos. Pues de mi parte no. Solo sí. ¿Solo qué ibas a decir? No, igualmente, o sea, me pareció como que estaba interesante la historia y bien llevada a cabo. Correcto, muy bien. Ahí mencionaron medicamentos, sertralina, mencionaron citalopram y mencionaron clonazepam. Esta fue también otra petición que yo les hice, ¿verdad? Y qué bueno que pusieron como plan C la clonazepam. ¿Por qué? Es cierto, las benzodiazepinas son de acción rápida, de acción lenta, vida media larga, vida media corta. Ok. ¿Qué pasa con el uso? Si nosotros tenemos un paciente con ansiedad, llámese este trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, ansiedad social, ansiedad o fobia específica, si tenemos un paciente y solo utilizamos benzodiazepinas, realmente no estamos ayudando al paciente, más bien estamos causando otro problema mayor, que es la dependencia y una vez que suspenda la benzodiazepina, el paciente va a tener abstinencia y eso le va a causar mayor ansiedad que la que tenía. Entonces, recordar que las benzodiazepinas sí son efectivas, sí son buenas, pero como tratamiento coadyuvante, como tratamiento que va a permitir a que el antidepresivo funcione bien. Bien. Ustedes son médicos, van a ser médicos de atención primaria, probablemente más de algunos se va a especializar o subespecializar, pero les va a tocar ver pacientes de psiquiatría en los centros de salud o en los hospitales donde hagan su internado o su servicio social. Mi recomendación es aprenderse un antidepresivo, por ejemplo, dentro de los SIRS y aprenderse un antidepresivo dentro de los anticíclicos. Ventaja de los IRS. La ventaja que tienen los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina es que tienen un amplio margen de utilidad. La sertralina y el escitalopram probablemente que son de los medicamentos que le pegan a casi todos los trastornos de ansiedad.
Muy bien, aquí colocaron en las diapositivas que la sertralina en una dosis de 25 miligramos día. Al inicio va a funcionar de esa manera, 25 miligramos al día, pero la dosis se va a tener que incrementar a una dosis terapéutica que va entre los 50 y 200 miligramos. ¿Por qué iniciar con una dosis de 25 miligramos que en la mayoría de pacientes podríamos considerarlo como una dosis subterapéutica? Por el hecho que estos pacientes con ansiedad generalizada muchas veces son mucho más susceptibles a los trastornos, a los síntomas de ansiedad y a los efectos adversos. Entonces muchas veces el paciente con ansiedad, al no más sentir los efectos adversos, va a suspender la medicación. Entonces comienza con dosis bajas, aunque sean subterapéuticas, pero se van aumentando a medida que el paciente va entrando con más en confianza con el medicamento. Primera línea, un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina. Son útiles en adolescentes, en adultos jóvenes, en adultos mayores, en pacientes con comorbilidades. Mi recomendación sería que ustedes aprendieran muy bien un IRS y que ese sea como el de primera línea para ustedes para manejar los trastornos de ansiedad. El más estudiado de los IRS son la fluoxetina. Después la fluoxetina sería la sertralina. Más noble, sertralina, escitalopram y citalopram. Se puede manejar en niños, en adolescentes, en pacientes con comorbilidades e incluso con adultos mayores postinfartados, adultos mayores post evento cerebrovascular. Entonces ahí tienen la facilidad. Tratamiento de segunda línea, dentro de ese mismo esquema, una benzodiazepina, pero la benzodiazepina no puede utilizarse o no debería de utilizarse como tratamiento único para el trastorno de ansiedad. Se podría utilizar como tratamiento que ayude por mientras se estabiliza el efecto del antidepresivo. Entonces estamos hablando que probablemente el paciente pueda usar entre 4 a 8 semanas una benzodiazepina fraccionada, 0.25 miligramos de clonazepam, 2 o 3 veces al día. Recordarle al paciente que puede provocar mareos, puede provocar visión doble, puede provocar somnolencia, entonces que evite conducir automóvil, evite conducir motocicleta o instrumentos o herramientas con los cuales podría provocarse un daño. Bueno, doctor, fíjese que aquí en el centro de salud, en el hospital, no tengo ningún IRS. Entonces, otra molécula que podríamos utilizar es la imipramina. Pero la imipramina sí puede ser utilizado en adolescentes, sí puede ser utilizado en adultos jóvenes, pero no tanto se recomienda la utilización en adultos mayores con enfermedades. ¿Por qué? Porque los efectos anticolinérgicos de los antidepresivos tricíclicos y los efectos a nivel cardíaco podrían empeorar una taquicardia, un paciente con un problema cardíaco ya previamente establecido. Los efectos anticolinérgicos pueden provocar boca seca, visión borrosa, pueden provocar estreñimiento, retención urinaria en un paciente que tenga la vulnerabilidad por una hiperplasia prostática benigna, entonces va a ser aún peor. Pero como alternativas, la primera, un IRS, ahí mencionaban la venlafaxina y la duloxetina. La duloxetina y la venlafaxina también son antidepresivos, pero estos actúan sobre la serotonina y sobre la noradrenalina. Y son antidepresivos que podrían ser una buena alternativa para manejar pacientes con ansiedad generalizada. En pacientes con ansiedad y dolor, depresión y dolor, la venlafaxina y la duloxetina tienen bastante efecto y obtienen mejoría los pacientes. No todos los medicamentos van a ser para todos los pacientes, entonces uno va a hacer la elección. Para mí, como yo les mencionaba cuando me presentaron esta historia a mí, para mí este paciente sí tiene trastorno de ansiedad generalizada, lo que pasa que probablemente van a haber eventos que van a empeorar la situación y que van a hacer que el paciente se sienta mucho más ansioso cada vez. Y para mí el tratamiento tendría que haber sido de unos 6 a 12 meses porque es un trastorno crónico.
sin tomar en cuenta la dependencia, la abstinencia que pueden provocar las benzodiazepinas en el uso y la suspensión de este medicamento, pues el trastorno de ansiedad generalizada podría ser una de las pocas indicaciones de uso crónico de benzodiazepinas. Creo que el diagnóstico es relativamente bien acertado, creo que hicieron un buen trabajo y pues vamos a felicitar a este grupo, ¿verdad? Lamentablemente perdimos la clase del lunes, que ya en esta fecha tendría que haber expuesto el grupo de Juan Carlos. Entonces se le va a hacer una asignación para valorar la segunda historia clínica porque no vamos a tener tiempo de volver a pasar la nueva ronda, chicos. Entonces lo que voy a hacer es que les voy a asignar una película. Van a hacer la historia clínica como hicieron esto y van a dar un abordaje ficticio o un tratamiento farmacológico ficticio en base al personaje de la película. ¿De acuerdo, muchachos? Hola. Ok. Sí, y la historia me la entregarían el 26 de abril. No hay que discutirla, solo hacer la historia clínica, así como hicieron esta, y presentarla junto con la revisión bibliográfica, y esas serían las 3 evaluaciones que yo necesito para dar una nota. Está bien, doctor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, felicito al grupo que expuso hoy. Juan Carlos, cuando ya tengas el primer borrador, mándamelo con tiempo para que lo revise. ¿Grupo o individual? ¿Qué cosa, hija? Disculpe. Doctor, ¿Sí? siempre sería el grupo. La historia clínica de la película. En grupo. La historia clínica va a ser en grupo. La historia de la película va a ser en grupo. Yo voy a elegir la película. Ahorita voy a las 4 de la tarde, voy a tutoría con el residente. Entonces después de eso me voy a organizar para poder ver qué película le voy a asignar a ustedes para que la vean y trabajen en ella. ¿De acuerdo? Va a ser en grupo. Ese sería como el segundo paciente que ustedes tendrían que ver. Así que estamos por concluir esta clase del día de hoy. Les agradezco mucho por haberse conectado y nos vemos el lunes, siempre a las 3 de la tarde, con ustedes. Muchas gracias, doctor. Mucho gusto. Muchas gracias. Buenas tardes.